Padre Celestial, te damos las gracias que podemos venir, Señor, y escuchar palabras tuyas por las santas escrituras. Y pedimos, Señor, que podemos recibir de tu Espíritu Santo y que podemos ser beneficiados por la obra que Jesús hace en el santuario celestial, que Él puede interceder en nuestro favor y en el favor del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas atrás, no me acuerdo exactamente, pero comenzamos un estudio, hablamos de la justificación. Algunos estaban aquí. La justificación, algunos escucharon. Pues realmente lleva el mismo hilo de la presentación. Es más, vamos a ver mucho de la relación. Dice aquí ángel de luz, y vamos a pedir que buscamos en nuestras Biblias los textos, aunque algunos de esos son muy conocidos, especialmente esta aquí, que es Romanos 1:16. Dice Pablo, ¿qué cosa? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? A ver, hermanos. Es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Amén. ¿No me escucharon? Dice, es el poder de Dios. Ahora, nosotros hablamos de cuánto poder tiene la palabra de Dios. ¿Recuerdan eso? Pero aquí nos dice que el Evangelio, las buenas nuevas, es el poder de Dios para salvación, para salvar. Ahora yo te pregunto, hermano, según lo que miramos anteriormente o según lo que entendemos ahora en este momento, ¿cuánto poder tiene Dios? Podemos ser infinitos, ¿eh? Ilimitado, poder ilimitado. Es decir, que Dios tiene ilimitado poder para salvarnos a nosotros. Y gloria a Dios por eso. Ahora, dice, bueno, vamos a seguir más adelante. ¿Qué es que nos trae perdición? Pecado. ¿Y qué es pecado? Defíneme el pecado. Transgresión de la ley de Dios. Entonces, si el Evangelio es el poder de Dios, entonces, ¿qué haría el poder de Dios en mí, en el creyente, en el que cree? Bueno, vamos a estudiar. Dice aquí el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿cómo será salvo? ¿Y cómo debe vivir? ¿Cómo vivió Noé? Hablamos de eso la última vez, ¿me recuerdan? Y Abraham, por fe, ¿verdad? Uso esto como registro histórico porque quería repasar algunas cosas. Dice aquí, en mensaje de 1887. Algunos se preguntarán, uy, ¿había un mensaje en 1887? Sí, en el 87 hubo un mensaje. Dice aquí, y voy a citar el libro en unos minutos, dice, los testimonios de espíritu profecía que se recibieron durante el año 1887, dice, dieron la advertencia de un peligro. ¿Qué fue el mensaje? Advertencia de qué cosa? De un peligro. Y por eso Dios levantó, ¿verdad? El don, ¿verdad? Del espíritu profecía para amonestar a su iglesia. Había un peligro dentro de la iglesia. A ver cuál era ese peligro. Dice aquí, llamaron de nuevo y de nuevo un mal específico. ¿Cuál era ese mal? Dice, el engaño en el que la iglesia estaba cayendo. ¿Para quién era el mensaje? Ese engaño se señaló como el error fatal. ¿Cómo define la palabra fatal? Un error fatal ¿del qué? Del formalismo. Ahora, yo soy
de esos que digo que debemos enfocarnos en las fechas para que podamos darnos cuenta el hilo. 1887 hay un formalismo fatal. Entonces, dice aquí que hay un error fatal que era el formalismo dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora, miramos algo aquí. Aquí está el libro que está citando, Cristo nuestra justicia, por Arthur G. Daniels, página 29. Dice: la situación de las formas, ceremonias, doctrinas, maquinarias y actividades, en vez de tener una experiencia del corazón que viene solo a través de la comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. ¿Dónde están los problemas? El formalismo. El formalismo. Aquí explica la situación de las formas o ceremonias, ¿verdad? Maquinarias. ¿Cómo es que venimos cada semana? Cumplimos con los ritos semanal, ¿verdad? Venimos, hacemos el culto, llegamos el lunes, llegamos el sábado, pagamos nuestros diezmos, ¿verdad? Y nosotros tenemos un concepto que por hacer esas cosas somos salvos. Formalismo. Y creemos que estas ceremonias maquinarias y actividades nos salvan. Y venimos semana tras semana y no salimos, no podemos variarnos del formalismo. De repente creemos dentro de nosotros, si variamos del formalismo que estamos acostumbrados semanalmente, es un pecado. Si cambiamos el orden de la adoración por una oración o cómo se levanta o cómo se sienta o cómo se canta, claro, debe ser organizado y debe ser reverente. Pero nosotros tenemos el concepto de que porque yo cumplo de muchas cosas y mucho formalismo, bueno, seguimos acá. Vemos, dice, a lo largo de todo el año este peligro específico se mantuvo antes de ministros y el pueblo en los mensajes que aparecía en el Review and Herald. 1887. La iglesia tenía un problema. ¿Cuál era? ¿Qué vino el año después? Que es un remedio para ese problema que había en la iglesia. O sea, Dios es bueno. Dios no solamente anuncia que están en peligro, sino ahora da un remedio para que se puedan sanar. Dice Testimonio para Ministros, página 91, dice: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Dice, este mensaje tenía que presentar en forma más como ante el mundo al sublime Salvador. ¿Qué tenía que llevar? ¿Qué mensaje tenía que? Ese mensaje traía un mensaje en énfasis en qué cosa? Del Salvador. Dice, el sacrificio por los pecados que hizo Jesús, ¿verdad? Por nosotros. Sigue diciendo, presentaba la justificación por la fe en garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. ¿Qué mensaje se nos invitó a nosotros a aceptar? Oh, entonces no somos salvos porque venimos el sábado. No somos salvos porque damos el diezmo. No somos salvos porque venimos el lunes. Y no somos salvos porque repartimos un libro. Es más, todas esas obras podemos hacerlo todos los días y no seremos salvos. Solamente la gracia, la misericordia y la justicia de Cristo nos puede salvar.
Dice aquí que se invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia de todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo fue? Tú te estás contradiciendo. No se contradice. Es que la gracia de Cristo, la gracia de Dios, tiene dos características. La gracia es el poder de Dios, por lo tanto hace dos cosas. A veces hacemos énfasis en solamente uno de los dos, pero hace dos cosas. Uno, es una gracia donde nos perdona, nos limpia. Pero el otro, el poder de Dios, es para redimirlos de donde estuvimos, en la condición que estamos, para redimir, exaltar ahora, para ponernos en comunión de nuevo con Dios. Un buen ejemplo de eso es un alcohólico o una persona drogadicto, ¿verdad? ¿Dios puede perdonar a un alcohólico? Lo ha hecho muchas veces. Un drogadicto, pero no solamente lo perdona, sino que va mucho más allá, le da el poder para vencer en su vida ese pecado y sacarlo de ese estilo de vida. ¿No está condenado a ser alcohólico el resto de su vida? Es el poder de Dios. Le pone en obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces hay una relación entre la gracia de Dios, que no hay nada que yo puedo hacer para redimir a mí mismo o arreglar mis cuentas con Dios, porque yo quebranté la ley de Dios y no hay nada que yo pueda hacer para arreglar eso. Solamente pedir perdón. Y Dios, por su amor, misericordia y gracia, me perdona. Pero ahora Dios obra dentro del creyente. Dice aquí, muchos habían perdido de vista ¿a quién? ¿De quién estaba hablando de nuevo? De la iglesia. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona y a sus méritos. Este mensaje a veces tenemos que llevarlo más de lleno para nosotros. Tomarlo y mirar al espejo. No tanto mirar, ¿verdad?, a la situación atrás, sino mirar en el espejo a nosotros mismos, mis hermanos. Si nosotros todos estuviéramos enfocados en la justicia de Cristo, mirando hacia arriba, hermano, no tuviera tantas acusaciones en la iglesia. No tuviera tanto señalando a otros que son deficientes, que viven así, que tienen errores. No tuviéramos así. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que mi condición y veo las alturas de Cristo, que ninguno de nosotros llegamos a cumplir. Dice aquí, el mensaje del evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablaban mucho de ¿qué? ¿Hablan de la ley? ¿Sí o no? Emanuel, hablan de la ley, los adventistas. Hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Por eso se dio este mensaje, para que no prediquen solamente la ley, o mucho de la ley, pero que no predican a Cristo. Yo te pregunto, ¿en la ley refleja el carácter de quién? ¿De Dios o de Cristo? Los dos que han dicho es correcto. Ahora yo te pregunto, ¿Dios quiere que nosotros reflejamos su carácter? Amén. Por eso Él nos ha dado la ley. Pero ¿cómo es que reflejamos y llegamos a reflejar su carácter? Pues eso es de entender, mis hermanos.
Pero no podemos tirar a la basura la ley y decir, no, entonces ya yo no puedo y no quiero nada que ver con la ley. Entonces yo estoy diciendo, yo no quiero reflejar a Cristo. Porque es su carácter. Y es el carácter divino de Dios. A ver, hermanos. Entonces comenzamos a dar licencia a personas. Y decir, bueno, ¿qué me impide a mí robar? ¿Qué me impide a mí a cometer adulterio? ¿Qué me impide a mí a cualquiera de estas otras cosas? ¿No? Bueno, este mensaje se trajo y se amonestó al pueblo. Dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Cuál es el mensaje que debe ir al mundo? La justificación por la fe. La justicia de Cristo y no otro. Es el mensaje del tercer ángel, hermana. Hermana Beatriz, ¿no? Se me quedó grabado cuando estaba editando los videos de ella, lo que ella habló en la salud. El mensaje del tercer ángel, ¿no? Dice que ha de ser proclamada en alta voz. Bajito así. Shh, no lo diga, no ofende a nadie. Eso es alta voz, mis hermanos. Dicen alta voz y acompañado. A ver, cuando se proclame este mensaje y que va a alumbrar todo el mundo, ¿vas acompañado con qué cosa? A ver, derramamiento del Espíritu Santo. De repente nosotros oramos y pedimos que se derrame el Espíritu Santo. Y lo que pasa es que no hay justicia de Cristo. Y no reflejamos a Cristo. Por lo tanto, no habrá, ¿qué cosa? ¿Entendemos? Dice, este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y anchura del mundo. Presenta, a ver, ¿qué dos cosas? La ley y ¿qué más? El evangelio vinculado en ambas cosas en un conjunto perfecto. Es decir, que la gracia de Dios ahora nos da victoria en la vida y ahora vivimos conforme a ¿qué cosa? A la ley de Dios. Porque mientras estamos ofendiendo a Dios, ¿qué es pecado otra vez? ¿Y Dios desea que nosotros pecamos? Dios no quiere redimir del pecado. No quiere santificar. Entonces Dios habrá una obra de purificación, de santificación a su pueblo para ponerlo en armonía con la ley de Dios. Por eso leemos aquí Mateo 24, 14. Muchos leen este texto y dicen, ¿desde cuándo estamos hablando de estas cosas? Será predicado este evangelio. ¿Cuál es el evangelio que está hablando? Dice, este evangelio. Hay personas que dicen, no, es que, ¿dónde no has escuchado de Cristo? ¿En qué país no has escuchado de Jesús? Pero está hablando mucho más profundo de eso. ¿De qué evangelio está hablando aquí? A ver. La justificación por la fe. Este evangelio, entonces ya cambiamos el asunto. Porque yo te pregunto, ¿todo el mundo entiende la justificación por la fe? Pueden conocer a Jesús, que Jesús fue una figura histórica y que existió y que se llama, ¿verdad? Cristianos lo tienen como hijo de Dios, pero todos entienden el evangelio de la justificación por la fe, la obra que Dios hace dentro del creyente. Pero eso se llevará en todo el mundo. Dice, de reino en todo el mundo para testimonio a todas naciones. ¿Hasta dónde llegará? Entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha llegado al fin? Porque la iglesia no se ha agarrado a predicar la justicia de Cristo en todas las naciones del mundo.
Y digo la iglesia porque a ellos se han depositado las verdades a llevar las buenas nuevas a todo el mundo. ¿Sí o no, hermanos? Ahora quiero repasar un poquito, rapidito, a la sesión aquí de la conferencia de 1888, donde se había presentado los pastores Wagner y Jones este mensaje. Ustedes se recordaron cuando hablamos de la justicia, la justificación, que mencionamos un campamento en California donde la sierva de Dios había experimentado algo sobrenatural. ¿Se recuerdan? Estaba enfermita, se acuerda, murió su esposo y ella llegó ahí en condiciones, ¿verdad?, enfermas, pero había experimentado por fe, se levantó para dirigir palabras al pueblo y experimentó sanidad. ¿Se recuerdan eso? Bueno, dice aquí el libro, el mismo libro que citamos aquella vez, El retorno de la lluvia tardía, como te digo, referencia histórica, citamos aquí la página 45, dice: la reunión de Harrisburg de 1882, hubo más de un milagro. En el mismo lugar, en el mismo campamento, en ese, ¿verdad?, en el mismo año, en la misma fecha, dice el joven E.G. Wagner, dice, de 27 años de edad, asistió al encuentro campestre en el que Elena de White fue sanada milagrosamente. ¿Quién estaba ahí también? E.G. Wagner. Ahora miremos. Dice aquí, no quedó, y ese Wagner hablando, dice, no quedó en mi recuerdo de una sola palabra del texto o textos que se empleó la predicadora, hablando de la hermana White, y nunca he sido consciente de haber escuchadora esto está mal, escuchado una sola palabra. Se escribió mal aquí un poco. Dice, pero por la mitad del discurso tuve una experiencia que fue el momento, ¿cuál?, decisivo de mi vida. Ahora noten algo aquí. Mira, dice, de repente brilló una luz a mi alrededor. ¿Y qué dice acá? Se iluminó la carpa como si luciera el sol de mediodía. ¿Vi a quién? Vi a Cristo crucificado. ¿Por quién? Cuando miramos a Cristo, ¿qué debemos ver? Cuando contemplamos su sacrificio, ¿qué debemos pensar? Gracias, Señor, por salvar a los pecadores por allá, porque yo no soy. Y yo no soy tan malo como ellos. Yo estoy un poquito mejorcito, ¿no? ¿Quién necesita salvación? Yo necesito salvación, primeramente. Ahora sabemos que Jesús murió por todos, ¿verdad? Pero dice aquí, dice, vi a Cristo crucificado por mí y me fue revelado por primera vez en mi vida el hecho de que Dios me amaba. Cuando vemos el sacrificio que vino a morir por nosotros y darnos su vida por nosotros personalmente, meditando mi vida, meditando mis pecados, meditando mis rebeliones en contra de Dios, y aunque yo tenía todo eso encima de mí y yo me comportaba de esa manera, Cristo y el Padre estaban dispuestos a obrar por mi redención. Él me amaba. Y de que Cristo se dio personalmente por mí. Todo fue por mí. Eso fue una experiencia que tuve en ese lugar, en ese campamento, mientras estaba escuchando las palabras de ella que estaba hablando en ese momento. Dice aquí, resolví entonces que dedicaría el resto de mi vida a encontrarlo ahí y darlo a conocer a otros. ¿Qué dijo Juan? Desde ahora en adelante voy a dedicar mi vida a predicar ¿qué?
La justificación por la fe. Dice, la luz que brilló sobre mí aquel día, procedente de la cruz de Cristo, ha sido mi guía en todos mis estudios de la Biblia. Dice, allí donde haya investigado en el libro sagrado, he encontrado ¿a quién? A Cristo revelado como el poder de Dios para salvación a las personas. Y nunca he encontrado otra cosa distinta a esa. Amén por eso. Es decir, que Wagner estudió la palabra de Dios y solamente encontraba ¿qué? En Génesis, ¿qué encontraba Wagner? A ver. ¿Ustedes nunca han leído el libro de Wagner que se llama El Evangelio de Génesis? ¿No? Estudió Génesis, encontró a Cristo. Estudió Romanos, ¿a quién encontró? Estudiaba Daniel y Apocalipsis, ¿quién encontraba? A Cristo. Ahora voy a citar aquí a Wagner para que podamos escuchar sus propias palabras y este mensaje que Dios inspiró a estos hombres traer a la iglesia. Mira lo que dice. Dice, el evangelio es el remedio de Dios para el ¿qué? Para el pecado. Dice, su obra por siguiente debe consistir en poner a los hombres en armonía ¿con qué? Entonces el evangelio es la obra que Dios que hace para poner a mi vida en armonía de nuevo con la ley de Dios, porque hemos desviado, hemos salido y no hay nada que podemos hacer para arreglar esa cuenta. Pero vemos el plan de la redención, donde Dios obra en favor del pecador. Ahora citamos a Jones, porque notaron allí que nombraron 2 ministros que llevaron mensaje a la iglesia, ¿no? Dice aquí, y de repente confundimos muchas cosas. Hoy en día, mira, personas dicen, no, en la iglesia se predica la justificación por la fe. ¿Y tú sabes cómo ellos explican eso? Cristo murió por nosotros y somos salvos y podemos pecar hasta infinito y entonces seremos salvos. Eso es su versión de la justificación por la fe. Su versión. Yo te pregunto, en ese momento, ¿quién tiene más poder? ¿El pecado y Satanás o Cristo? No. En esa ocasión, si yo estoy condenado a pecar para siempre, mis hermanos, y que Dios no tiene poder para transformar mi vida, ¿quién tiene más poder sobre mi vida? Pero si hay victoria sobre el pecado, ¿de dónde viene esa victoria? A ver, ¿alguien alguna vez ha tenido alguna victoria sobre el pecado, mis hermanos? ¿O Dios no ha dado victoria a nadie? ¿Ha tenido victoria sobre el pecado? ¿Algún pecado en su vida? Cualquiera, mis hermanos. ¿De dónde salió esa victoria? ¿Fuiste tú? Es mejor que entendamos esto antes que sea muy tarde, mis hermanos. Estamos en las escenas finales, los eventos finales que suceden en el Apocalipsis y nos enfocamos en la bestia, su imagen, la marca, pero no enfocamos en lo que es primero, que es Cristo. Conocer quién es la bestia no me va a salvar. Y yo no me puedo esquivar de la marca de la bestia si yo no tengo la justicia de Cristo. No me va a ayudar. Ahora, hay una relación, ¿verdad?, entre todos, un conjunto. Sí hay que entenderlo, pero sin separarnos de los más principales y más importantes. Ahora el pastor Jones también aclara, dice, está al alcance de todo creyente la gracia suficiente para guardarlo del pecado. Es decir, si tú eres tentado por Satanás, ¿tú tienes que ceder a ese pecado? ¿O hay gracia
hay gracia suficiente para guardarlos de ese pecado, de tener que ceder a esa tentación que se convierte en el pecado. Dice aquí, ciertamente todo puede tener la gracia suficiente para guardarlos de pecar. Es decir, que yo tengo tentación y ahora yo no tengo que ceder porque ahora me entrego a Cristo y que su poder, la justicia en su vida me puede transformar donde no estoy condenado a tener que pecar. Esto es la obra del Evangelio. Esto es la justicia de Cristo. Y esto es la justificación por la fe. Dice, sigue diciendo aquí, se ha dado gracia abundante y precisamente con ese propósito. Si alguien no lo posee, no es porque no se haya dado suficiente medida de ella, o sea, la gracia, sino porque no toma aquello que se dio. Dice, a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a ¿qué? A la medida del don de Cristo. ¿Y cuánto es esa medida? ¿Cuánto medida es la gracia o el don de la gracia de Cristo? ¿Cuánto es? Infinita. Entonces, ¿hay suficiente gracia? Lo que sucede es que no tomamos aquellos que se nos dio. Repasamos la historia un poco. El pastor Uriah Smith y presidente de la conferencia G.E. Butler estaban opuestos a este mensaje. A ellos le parecían como gracia barata. Solamente gracia y no, ¿verdad? Lleva las características de Dios. Que no lleve, ¿verdad? Y yo digo características o el carácter de Dios, o sea, la ley de Dios. Aquí Inspiración habla sobre las actitudes de no solamente de estos hombres, sino la gran mayoría. Pero estos, ¿cómo te digo? Lo mencionamos porque eran lo más que estaban opuestos a estos dos jovencitos que estaban predicando este mensaje. Dice, pregunto a los que ocupan un puesto de responsabilidad en Battle Creek. ¿Por qué dice Battle Creek? Dice, ¿qué estás haciendo? ¿Le habéis dado al Señor qué? Y no el rostro. Dice, quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido ¿qué? La luz. Oye, ¿dónde encuentran esta palabra? ¿De dónde sale directamente en tu mente? ¿Se compara con qué texto bíblico? No escucho. ¿No lo hace pensar nada? Arbegando un espíritu de oposición. ¿No le llega a la mente Apocalipsis 18? No, bueno, vamos a ver otro momento. Dice aquí, ¿por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Cristo? Hablando de John C. Wagner. Dios le ha dado su mensaje, llevan la palabra del Señor. Dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón, escuchen, no se pierden este detalle. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Estamos atentos al fuerte pregón? Que el fuerte pregón traerá o hará una obra mayor que se hace ahora, donde se predica y se da testimonio con el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos atentos a ese fuerte pregón? Dice que ya había comenzado, pero ¿cómo había comenzado?
¿Cómo se había comenzado? ¿Qué se había hecho? ¿A través de qué mensaje había llegado? Por la justicia de Cristo. Entonces, te pregunto, hermano, si estamos esperando un fuerte pregón, ¿qué relación llevaría en estos días? ¿Con qué mensaje estará relacionado? Con la justicia de Cristo. Aquí no cambia nada. Noten bien que mencionas aquí, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel, hermano, ¿verdad? Tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria, otra vez, Apocalipsis 18. Dice aquí, la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Es más, ahí lo vemos, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a, ¿qué dice acá? Otro ángel. ¿Por qué dice otro? En Apocalipsis 14, ¿cuántos pasaron? 3. Y aquí tenemos otro ángel. Ahora yo te pregunto, el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, ¿son ángeles literales que vienen volando por el cielo con un mensaje? Son mensajes. ¿Y esto qué sería? ¿Lo mismo o distinto? Entonces vendrá otro mensaje. ¿Podemos decir eso? Después de esto vi a otro mensaje descender del cielo con gran poder. ¿Y qué tiene que ser? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este evangelio donde se da victoria sobre el pecado, donde se levantan aquellos que Satanás ha sido atacado, endemoniados. Bueno, vemos el mundo a qué manera va. Vemos la legislación inmoral que hay en países, en naciones, en estados. Vemos cómo se mezclan los sexos y es una cosa rara hoy en día, mis hermanos. Vemos donde el mismo Estado apoya las cosas inmorales, hasta de la juventud. Vemos las modas, la música que apoya todo lo inmoral, mis hermanos. Pero Dios tiene un pueblo remanente. Y llevarán un mensaje de pureza. Y vivirán pureza también. No van a vivir como todos los demás. Dios hará una obra de santificación, no para que se gloríen ellos, sino para glorificar al Padre Celestial, para que puedan vindicar el nombre de Dios aquí en la tierra, mis hermanos, delante de los universos y delante del mismo Satanás que los acusa día y noche. Tú sabes que Satanás acusa a los santos, no para acusar a los santos, es para acusarles a Dios. ¿Cómo tú puedes en justicia Dios perdonar y llevar pecadores al cielo? Injusticia. Pero los santos van a vindicar el nombre de Dios. Lo voy a dejar con un pensamiento, mis hermanos. ¿Quiénes son los últimos que van a vindicar el nombre de Dios? Y habrá una última generación. Última generación. Dios tomará de la generación más degenerada. ¿Tú sabes qué? ¿El mundo estaba degenerado en los días de Jesús? ¿Sí o no? ¿Estaban degenerados? ¿Está más degenerado ahora o en ese entonces? Más ahora. Y Dios tomará de la última generación de la juventud para tomar los degenerados de los degenerados para vindicar el nombre de Dios. Así que no pensamos
que la juventud no son importantes y que nunca le prestan ni le importa la obra de Dios. No, ellos mismos van a vindicar el nombre de Dios. En medio de un mundo degenerado, van a pararse firmes para reflejar a Dios en su vida. Entre los otros jóvenes y el resto del mundo van a parecer muy distintos, pero van a glorificar a Dios. Dice aquí, Testimonio para Ministros, página 89, ¿cuál es el mensaje que ha de ser proclamado en este tiempo? Es el mensaje del tercer ángel. Pero la luz que ha de llenar toda la tierra, escuchen bien, mis hermanos, pero de repente decimos, sí, eso es nosotros. ¿De qué banda estamos, mis hermanos? La luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria ha sido despreciados por la gente del mundo que no creen en Dios. Por algunos que pretenden creer la verdad presente, tanto que usamos ese nombre, ¿no? Es decir, que ha sido despreciado, no se acepta, y decir, no, pero yo acepto teológicamente, yo creo, pero no se produce en mi vida. Y por eso esa luz es despreciado. Terminamos por acá, mis hermanos. No dijeron amén. ¿Están felices? Terminamos por acá. María está feliz. Dice aquí, durante 40 años, Mensaje Selecto, tomo 1, página 7-8. La incredulidad, la murmuración y ¿qué cosa? Ok, espérame, no quiero que me adelante. ¿Se recuerda? ¿Hablamos de la lección? ¿Algo? Brincó para atrás mucho. ¿Se recuerda? ¿Hablamos en la lección de algo? Que hablamos de la rebelión. ¿Se acuerdan? ¿Quién eran los rebeldes en esos textos y esos pasajes? Era la gente que estaban en vicio de pecado. ¿O quién eran los rebeldes? El pueblo de Dios. Ahora mire aquí, a ver si llegamos ahí otra vez. Se murió. No pudo durar. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Pero estos pecados ya no existen dentro de los pueblos de Dios hoy en día, gracias a Dios. Por eso estamos aquí todavía. ¿Qué dice, hermanos? Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en Canaán celestial. ¿Por qué no estamos en Canaán celestial? ¿Por qué no hemos entrado? Porque somos rebeldes. Porque murmuramos. Tú dices, no, yo no. Bueno, terminamos por acá. Dice, en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Es decir, las promesas están ahí. Dios está dispuesto, ¿sí o no? Lo que pasa, el asunto es con nosotros. Dice, la incredulidad, ¿la qué? ¿De quién está hablando? De la iglesia. Alex, la iglesia es mundanal. Por eso, la iglesia. El mundo está dentro de muchos de nosotros. No, aquí no, hermano. No podemos decir eso. Aquí dice la incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración. ¿Por qué estamos aquí? Haznos la pregunta. ¿Por qué seguimos acá?
la falta de consagración y las contiendas, las luchas dentro de la iglesia. Dice, entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no nos unimos? ¿Porque creemos que somos mejores que otros? ¿Que todo tiene que ser como yo quiero? ¿De la manera que me gusta? ¿Que yo no estoy de acuerdo? ¿Que me molesto si no es así? Por eso la iglesia no avanza. Por eso la iglesia no ha entrado a Canaán celestial. Porque falta consagración. Porque falta que la justicia de Cristo se revela en mi vida. Y por las luchas y contiendas que existen dentro de nosotros, ¿cómo podemos pretender a llevar un mensaje al mundo que no se refleja aquí en estas puertas? Que vengan a alguna visita y ven los hermanos ahí luchando entre ellos. Se hace una reunión, ahí están gritando. Y están divididos. La iglesia, algunos están así, los otros así. Y el mundo dice, mira, el carácter de Cristo aquí manifestado. No, hermano. ¿Qué miran? ¿Qué miran? Las luchas, las contiendas, la falta de consagración, la mundanalidad dentro de nosotros, que no nos permite avanzar en nuestra vida personal diariamente. ¿No lo dedicamos? ¿No hay vida íntima con Jesús? ¿Todavía me gustan las cositas así del mundo y estoy apegado a ellos todavía? ¿No los quiero entregar totalmente? Porque quiero reservas en mi vida. Dios nos ayude, mis hermanos, que como iglesia podemos reflejar a Cristo aquí en la tierra. Por eso Dios tiene una iglesia aquí en la tierra. Es para vindicar su nombre y que puede reflejar a Cristo mismo. Es más, cuando Cristo viene, ¿qué viene a buscar? Todo eso tienes razón, pero estoy buscando otra cosa. ¿Qué viene a buscar Jesús? A Él mismo. A Él mismo. Noten eso. Cristo viene a buscar a Él mismo. Yo te pregunto, ¿la iglesia refleja a Cristo mismo aquí en la tierra? Pedimos a Dios que podemos hacer una nación de reyes y sacerdotes, mis hermanos. Nosotros, aquí, ahora. ¿Qué hacen sacerdotes? ¿Qué obra hacen sacerdotes? A ver. No escucho. ¿Qué hacen sacerdotes? Interceden en favor del pueblo, ¿sí o no? Entonces, cuando vemos cosas que van mal, cuando vemos pecado o algo que me llama la atención, ¿qué debo hacer yo? ¿Criticar? ¿Chismear? ¿Hacer burlas? ¿O qué debo hacer? A ver. Interceder. ¿Entendemos, mis hermanos? Dios habrá una obra individual y colectivamente para la iglesia. Si queremos hacer una obra en esta comunidad, si la iglesia quiere hacer una obra en este lugar, tendrá que haber unidad de acción, amor por los hermanos primeramente. ¿Cómo podemos tener amor por las almas si no tenemos amor aquí con los hermanos? Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, venimos a glorificar tu santo nombre en este día. Venimos a este culto de adoración para glorificar al Padre Celestial, Señor. No somos dignos de tal cosa, Señor.
Pero pedimos, Señor, por tu misericordia, tu amor, que tu Espíritu reina dentro de nosotros. Que podemos estar unánimes, Señor, y de esa manera glorificarte a ti. Pedimos, Señor, que podemos despojarnos de nuestros seres, del yo, Señor, y que podemos unirnos solamente y únicamente para bendicar el nombre de Dios. Pedimos por los jóvenes, adultos, niños, mayores, Señor, que podemos estar unidos, así como pidió Jesús a su Padre Celestial. Que podemos cumplir el propósito de la iglesia, aquí en este vecindario, en este lugar, y también unidos con otras iglesias y ministerios que están haciendo semejante. Señor, que podamos tener unidad de acción a nivel mundial, donde la iglesia puede reflejar tu carácter y que tú puedes santificar colectivamente a ese pueblo, que cuando tú vengas puede tener un pueblo que es y refleja a ti. Gracias, Señor, por tus bendiciones este día santo. Y pedimos por las bendiciones de aquellas personas que no han escuchado, que nos verán más adelante y que han estado aquí representando sus familias. Pedimos que tú estés con nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.